Actividad número 4 correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 6. Esta actividad trata de modelar y representar una función cuadrática al determinar el área máxima para realizar actividades físicas. Pues bien, en esta actividad ya entramos al desarrollo de un problema, ¿no? Con todo lo aprendido sobre las funciones cuadráticas, pues aquí vamos a aplicarlo a la solución de un problema. El propósito de toda esta experiencia es resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Donde trabajamos expresiones algebraicas, es decir, con datos conocidos y desconocidos, con relaciones y condiciones que se datos. Establecer relaciones entre datos desconocidos, entre magnitudes y transformar a una expresión algebraica, ¿no? Conocida como función cuadrática. Ese es nuestro primer criterio que hemos venido comentando, ¿no? Que es lo que queremos lograr, y en este problema ya lo vamos a aplicar. Otro criterio es evaluar si esa función cuadrática que hemos planteado, ¿no? Resuelve nuestro problema, es decir, representa las condiciones del problema. El problema trata de determinar el área máxima. Entonces, a estos dos criterios que ya hemos venido anunciando, ¿no? Agregamos uno más, que es seleccionar, combinar y emplear estrategias heurísticas, ¿no? Recursos, métodos, procedimientos, toda su creatividad, ¿no? Todos sus conocimientos sobre expresiones algebraicas, sus propiedades, ¿no? Tanto para simplificar como para realizar operaciones, todo con la finalidad de solucionar la función cuadrática. Y recuerden que solucionar la función cuadrática lo estamos entendiendo como graficarla, ¿no? Para ello tenemos que hallar su vértice, hallar otro punto más para poder graficar la función cuadrática. Y en la función cuadrática podemos analizar sus elementos, ¿no? Elementos que me permiten analizar la solución del problema. Entonces, como por ejemplo, cuando analizamos el punto máximo de una parábola, está relacionado con un valor mayor, ¿no? Si se trata de dinero, la mayor cantidad de dinero. Si se trata de tiempo, el mayor tiempo, ¿no? Si se trata de un área, la mayor área. Si se trata de un perímetro, el mayor perímetro, ¿no? A eso se relaciona el punto máximo de una parábola, que es el gráfico de una función cuadrática. Entonces, estos tres criterios de evaluación, ¿no? Dos que ya hemos venido trabajando y uno que estamos agregando, pues están aquí divididos en tres partecitas, son los que tenemos que lograr con esta actividad, que ya viene trabajándose desde sesiones anteriores y va a continuar lográndose en las sesiones que vienen también. Bien, entonces explicamos ahora entonces nuestra actividad en que consiste a resolver un problema donde aplicar, ¿no? En este problema ya denominado losa deportiva, lo he elegido porque trata de deportes. El deporte es bueno para la salud y trata de una losa deportiva porque también estamos hablando en nuestro contexto de la situación real, estamos mencionando que necesitamos un espacio donde hacer deporte, ¿no? Y estamos buscando el área máxima de nuestro espacio. Pues este problema es algo parecido. Aquí vamos a analizar una estrategia de solución de problemas de este tipo para que ustedes también puedan resolver el reto que propone esta experiencia de aprendizaje. Losa deportiva trata de lo siguiente, dice: Esteban ha sido contratado para elaborar los planos de una losa deportiva. Entonces estoy intuyendo que Esteban probablemente es un ingeniero, ¿no? Para elaborar los planos de losa deportiva, pues esa losa debe tener forma, dice, de un paralelogramo de ángulos rectos. Por lo tanto, me está hablando de un rectángulo y un perímetro que mida 100 metros. ¿Bien? Mientras piensa, dice, en las posibles medidas de largo y ancho que debe tener el plano, también calcula las áreas que podrá obtener, ¿no? Ahora, si Esteban elabora una función que represente los posibles valores de las áreas, ¿qué tipo de función obtendrá? Bien,
Para resolver este problema, losa deportiva, vamos a utilizar la estrategia modelación matemática. Y es con la modelación matemática con la que ustedes van a resolver el reto propuesto en esta sexta experiencia de aprendizaje. Bien, ¿en qué consiste esta estrategia? Esta estrategia tiene 4 fases, ¿no? 4 fases en las que vamos a desarrollar nuestro problema. Primera fase es reconocer un problema muy vinculado a la realidad. Es decir, en esta primera fase debemos entender todo lo que tiene este problema, todo, absolutamente, desde los datos que tiene, ya sean explícitos o implícitos, o podamos decir conocidos o desconocidos, desde las relaciones que hay entre los datos, ¿no? Desde las condiciones que tenga el problema respecto a los datos, desde los conocimientos matemáticos que están vinculados a este problema y a los datos, ¿no? Desde las características, propiedades que encontremos de esos conocimientos matemáticos, todo lo que tengamos que saber, tanto del problema como del conocimiento matemático que está involucrado en su solución, debemos conocer. ¿Dónde? En esta primera fase. Entonces, luego todo lo que conocemos en esta fase lo llevamos a una especie de experimentación. Hacemos una serie de suposiciones que nos ayuden, que apunten a la solución del problema, o también podemos experimentar. Cuando hablamos de experimentar es realizar de repente algún trabajo de material concreto, ¿no? Realizar una experiencia de hacer varios pasos manuales, dibujos, etcétera, ¿no? Entonces, esas experiencias nos van conduciendo a ciertas respuestas y también nos van conduciendo a plantear alguna expresión más genérica, algún patrón puede salir de ahí, ¿no? Después de esta fase de experimentación, ya con ideas que sabemos qué pasa después de la experiencia, realizamos la fase de la formulación matemática. En la fase de formulación matemática ya vamos a establecer una expresión algebraica. Con todo lo experimentado ya va a salir una expresión algebraica, y de hecho en nuestro problema esa expresión algebraica pues tiene que ser el de una función cuadrática, ¿no? Precisamente modelar una función cuadrática es, a partir del problema, formar una función cuadrática, ¿no? Aquella expresión que tiene su término cuadrático, su término lineal, su término constante, ¿no? Aunque no los tenga completos, pero debe estar al menos el término cuadrático en esta función, en esta expresión que yo quiero, en esta expresión algebraica que yo quiero lograr. A ese paso se llama la formulación matemática. Y una vez que tengo ya mi expresión algebraica, pues yo procedo a validarla, si funciona o no funciona esa expresión algebraica. ¿Cómo? Pues voy a utilizar algunos datos y trabajarlos en esa expresión, ¿no? Y debe coincidir con mi experimento, debo probar las soluciones nuevas, ¿no? Hay algunas formas de hacerlo. Entonces, para seguir estas fases, cada fase tiene algunas preguntas orientadoras, ¿no? Son preguntas guías para poder darle solución al problema. Entonces, vamos a ver acá, empezamos con la fase de reconocimiento de un problema muy vinculado a la realidad. Bien, aquí hay una pregunta, por ejemplo, orientadora, ¿no? ¿De qué datos dispones para resolver la situación? Pues si yo voy a datos, un dato bien concreto, conocido, que es un número relacionado a una situación, a una magnitud, pues eso es el perímetro, ¿no? El perímetro de la losa, que viene a ser 100 metros. No hay otro dato. Y si hubiera de repente un dato desconocido, por ahí un dato implícito, pues también lo tendríamos que colocar. En este caso, este es el único dato, una losa de 100 metros de perímetro. Recuerden que el perímetro, les decía que aquí cada cosa que encontramos la tenemos que definir bien. Perímetro es toda la medida de todo el contorno de la figura de la cual estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una figura paralelográmica de ángulo recto, por lo tanto estamos hablando de un rectángulo. Bien, otra pregunta orientadora: ¿qué tienes que averiguar o resolver en esta situación? Acá siempre me voy donde me pregunta o donde me pide algo, ¿no? Dice, si Esteban elabora una función, representa los posibles valores de las áreas. ¿Qué tipo de función obtendrá? ¿Ya?
Entonces, si me está pidiendo qué tipo de función obtendrá, pues por lógica tengo que hallar la función, ¿no es cierto? Una función tengo que representar primero y después decir qué tipo es. Entonces, cuando me dice qué tengo que averiguar, pues tengo que averiguar qué tipo de función es. Pero a eso, como les digo, ¿no? Complementamos con la idea de que tengo que hallar primero la función. Y de hecho, aquí estoy en forma general expresando porque cuando habla de función, pues no me especifica si puede ser función lineal o función cuadrática. Claro, como nosotros sabemos que estamos trabajando en función cuadrática, de hecho va a ser cuadrática seguramente, ¿no? Pero en otras situaciones, cuando estamos resolviendo un bloque o batería de problemas, pues a veces vienen los problemas combinados. Entonces, generalizando. Otra pregunta orientadora: ¿qué relaciones entre los datos y las condiciones del problema puedes establecer para resolver la situación? Entonces, cuando hablamos de relación entre los datos y las condiciones del problema, aquí ya comenzamos a relacionar los datos que tenemos también con algunos conceptos matemáticos que encontramos en el problema, ¿no? Por ejemplo, entre datos que yo conozco está el perímetro de 100 metros, pero por ejemplo datos que no conozco, por ejemplo, dice cuando pienso en las medidas del largo, no conozco la medida del largo, no conozco la medida del ancho, no conozco tampoco el área, solo tengo el perímetro. Entonces tengo que relacionar estos datos que conozco y que no conozco y la figura y todo, de tal manera que yo encuentre alguna relación entre ellos, ¿no? Y que evalúe algunas condiciones para poder establecer la solución del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Como me habla del perímetro, yo conozco que el perímetro es 100, pero lo voy a relacionar, por ejemplo, con los lados, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Yo sé que el perímetro es la suma de todos los lados, pero puedo decir también que el perímetro es el doble de la suma de su largo, porque tiene dos largos, por lo tanto es doble, más el doble de la suma de su ancho, ¿no? O sea, sumo dos largos y sumo dos anchos. Ahí estoy relacionando, ¿no? He encontrado relaciones entre los lados, la medida de los lados del rectángulo, que por cierto no conozco, con el perímetro que sí conozco. Entonces yo analizo algo, ¿no? El perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el ancho y es igual a 100. Pero de ahí también yo puedo tener la idea de que si solamente tengo en cuenta un largo y un ancho, entonces la suma sería 50, ¿no? Un largo y un ancho 50, un largo y un ancho 50, y en total hace 100, ¿no? En total hace 100. Todas las ideas posibles tengo que tener acá para poder trabajar. Otra relación que encuentro es cuando habla por aquí de área, ¿no? Todos los conceptos tengo que tratar de buscarle a ver qué relación tiene, ¿no? El área, por ejemplo, es la relación entre largo y ancho, una relación de producto, ¿no? Si yo multiplico largo por ancho, obtengo el área. Entonces, solo que no conozco sus medidas, estoy hablando en conceptos nada más, en definiciones, ¿no? En datos implícitos, en datos desconocidos, ¿no? Pero que son importantes, es importante saberlo. Ahora cuando vaya a plantear, pues, más en la etapa de suposiciones, de formulaciones, pues estos conceptos me van a servir. Aquí estoy por eso definiendo todo lo que puedo, ¿ya? Además, puede faltarme algún concepto, también lo puedo ir descubriendo en otra fase, pero cuanto más todo lo que descubra aquí es importante. Otra pregunta orientadora acá dice, digamos, un paso orientador en este caso, es representar gráficamente la situación usando los datos y condiciones, ya sea datos conocidos o desconocidos y las condiciones del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si la losa tiene forma de rectángulo, ¿ya? Eso de rectángulo también dice paralelogramo de ángulos rectos. Si los paralelogramos tienen lados opuestos paralelos de diferentes tamaños, pero si son ángulos rectos, entonces es un rectángulo, ¿no? Ya que recordemos que paralelogramo es una figura más o menos de esta forma, ¿no? Ese es un paralelogramo propiamente dicho, pero también es un paralelogramo el rectángulo, ¿no? Pero el rectángulo es un paralelogramo de ángulos
rectos, a diferencia del paralelogramo propiamente dicho. Entonces, este es un paralelogramo propiamente dicho y este es un paralelogramo de ángulos rectos. Entonces, todos esos conceptos son importantes saber, conocer, ¿ya? Bien, entonces con esta información más o menos ya tenemos una idea de todo lo que sabemos, ¿no? Asimismo, algo que de repente se puede ir de aquí, sí hemos hablado acá de función, ¿no? Hemos hablado de función, puede ser lineal o cuadrática. También cuando hablamos de función ya tenemos en cuenta que si es función cuadrática, ya sabemos que la función cuadrática tiene su término cuadrático, lineal, constante, que el cuadrático no falta, cuando el gráfico va a ser una parábola, la parábola tiene un punto máximo o mínimo según el signo del coeficiente A, ¿no? O sea, todo sobre función cuadrática ahorita tenemos la mente fresca porque justamente para resolver este tipo de problemas hemos trabajado previamente las funciones cuadráticas, o sea, tenemos todo lo necesario, todo, podemos decir que nos hemos asegurado de tener todo lo necesario para poder resolver el problema. Pasamos entonces a nuestra siguiente fase.